Qué pena con todos ustedes. Me informan que en Ecuador hubo una caída de luz, entonces estoy grabando en este momento para luego poderlo compartir con los compañeros de Ecuador. Eh, Permítanme un segundo, le doy nuevamente al compartir pantalla. Listo, listo. Vale, entonces estaba, perdón, retomando aquí. Estos enlaces iónicos son los que permiten una unión sólida. Recordemos esos grupos amino, los grupos carboxilo, los grupos amido. Acá vemos que hay bastantes posibilidades de interacciones iónicas por la translocación de electrones que se van movilizando a las diferentes partes de la estructura. Entonces, estos enlaces son los que nos van a permitir tener una mayor estabilidad con la enzima y, consecuentemente, poder favorecer el efecto fisiológico de nuestro GLP-1. La vida media corta se da por precisamente esta unión tan débil y que a la vez permite la degradación fácil por la DPP4. Para continuar, entonces, ya conocemos que esta GLP-1 es una hormona intestinal producida por las células L intestinales de nuestro aparato digestivo. La excreción depende de la respuesta a la entrada de nutrientes, es decir, nuestro cerebro, a través de varios mediadores a la hora de cuando entra nuestra comida, logra detectar que algo entró y va a liberar el péptido. Y como les decía, tiene una vida media muy corta. Y esta cadenita de péptidos, con todas sus posibles uniones, va a empezar a tratar de generar ese efecto fisiológico. Y aquí hay algo que tener en cuenta. Pongo esta cadena ya más simplificada sin ver toda esa estructura química, precisamente para ver que a través de esta estructura, como la tenemos acá, es que se van a dar las siguientes modificaciones para poder realmente favorecer este mismo efecto fisiológico. Y aquí podemos verlo más fácilmente. Nuestro péptido normalito de interés y podemos ver las diferentes modificaciones aquí para los siguientes análogos de GLP-1 como exenatida, que fue la primera que apareció en el año 2005 para la liraglutida. Si vemos la cadena de péptidos es muy similar, solo hay una pequeña diferencia, pero aquí nos añaden una cadena de un ácido graso de 16 carbonos unido a esta lisina, y esto es importante porque favorece que se alargue la vida media del fármaco, porque ya la enzima no lo puede soltar tan fácil y a la vez la DPP4 no lo puede encontrar tan fácil para poder destruirlo. Recordemos que la DPP4 también tiene sitios de unión, disculpen, muy similar. Y precisamente la enzima necesita de esos sitios activos para poder ejercer su efecto degradador sobre la liraglutide o sobre cualquier análogo del GLP-1. Entonces, el colocarle este tipo de estorbos, por así decirlo, evitaría la degradación fácil. Dulaglutide es un dipéptido que tiene también pequeñas modificaciones, pero que precisamente esas pequeñas modificaciones hacen que tenga una afinidad mayor, dado que puede generar mayores enlaces difíciles de romper. Es, la glutide ya es un poco más reciente, es del año 2014 y ya habíamos entendido un poco más la tecnología. Los análogos como el lixisenatide favorecen a través de otros puentes diferentes una acción mucho más rápida. Este se absorbe mucho más rápido que, por ejemplo, dulaglutide, pero permite tener una acción inmediata y por eso este fármaco lo encontramos comúnmente en combinación con insulina, ¿sí? También lo podemos encontrar por aparte, pero casi siempre lo tenemos en combinación con insulina precisamente porque tiene una acción más rápida y es lo que buscamos, como tener un poco más del GLP-1 endógeno en un momento concreto respecto a estos otros que tienen un tiempo de acción mucho más largo para precisamente tener un efecto de larga duración y favorecer la expresión o todo el funcionamiento del receptor de GLP-1 y todo lo que está detrás de él por mucho más tiempo. Y aquí tenemos, en Latinoamérica nosotros casi no alcanzamos a ver, o por lo menos acá en Colombia casi nunca lo vimos, la albiglutida, pero sí logramos ver la semaglutida bastante. Acá en Colombia está bastante utilizada y creo que a nivel mundial Ozempic y todas las demás marcas han tenido un gran potencial de uso. Precisamente encontramos algo muy similar a la liraglutide, por eso estas tienen los tiempos de acción más largos, como lo veremos más adelante, dado que tienen pocas diferencias en los aminoácidos, pero tenemos esa característica que en cierto aminoácido le ponemos un ácido graso, lo unimos para aumentar su tiempo de vida media.
Y por lo que podemos ver, los GLP-1 no están enfocados tanto en modificación estructural para aumentar potencia, sino para agonizar lo que ya tenemos. Y eso es muy importante para todo lo que tiene que ver con los eventos adversos y las cosas negativas que los vamos a ver más adelante. Las modificaciones estructurales buscan mejorar la afinidad del receptor y extender la vida media. Es decir, vamos a tener ese fármaco más tiempo unido al receptor para que toda esta cascada terapéutica que nosotros vemos y que termina, o sea, que cuando se une el receptor hay liberación de GDP, transformación de GTP en GDP, translocación de esta proteína G, transformación de aleatociclasa, mediación de ATP para transformar en AMP cíclico y que eso a la vez favorezca la transcripción de genes de insulina y que consecuentemente esta se libere por la célula beta a las demás células para que puedan absorber la glucosa, para que esta respuesta se mantenga por muchísimo más tiempo, ¿sí? Y esto es algo muy, muy importante. Queremos mantener toda esta homeostasis fisiológica por más tiempo, más que esos 3 o 4 minutos. Y a la vez, esa modificación en algunos aminoácidos o en la unión de ácidos grasos busca disminuir la afinidad con la DPP4 para evitar la degradación. Ya analizando un poquitico más, volviéndonos a esta farmacología de los GLP-1, tenemos que ellos buscan disminuir la glicemia entre 0,5 a 1,3% de esa hemoglobina glicosilada. Buscan saciar el peso o saciar el apetito y generar una saciedad para contribuir con la pérdida de peso. Tiene un efecto cardioprotector porque el corazón también tiene bastante del aparato circulatorio también tiene receptores de GLP-1 y esos favorecen la vasodilatación. Entonces, vamos a tener un efecto cardioprotector. Este efecto aún está hoy en día en estudio. Se está evaluando qué tan potente o qué tan relevante clínicamente es. Digamos que los datos que se habían tenido hasta hace algunos años era que este efecto cardiovascular se daba por el beneficio en estos dos, pero se está encontrando hoy que algo de efecto cardiovascular positivo pueden tener en sí mismos los GLP-1. Entonces todavía están pasando investigación y efectos renales porque aquí sí ya es más como por efecto rebote de estas tres anteriores, al disminuir todo el impacto cardiovascular, sea una disminución en los factores de riesgo que presentan desenlaces renales. Para hacer una pequeña recapitulación de lo que ya hemos visto, es que el desarrollo de esos medicamentos estuvo enfocado en las modificaciones para orientarse a las necesidades de los pacientes. Como pudimos ver aquí atrás, digamos que tenemos diferentes GLP-1s de acuerdo a las necesidades. Tenemos GLP-1s de larga duración, ¿sí? Tenemos GLP-1s de corta duración, como la lixisenatide, que en algunos casos de diabéticos tipos nos resulta más favorable la aplicación diaria, ¿sí? Con una insulina basal que una aplicación semanal, porque hay pacientes con necesidades especiales, ¿sí? Eh, Tenemos que el uso clínico está en diabetes tipo 2 y obesidad porque precisamente hemos encontrado que estos efectos sobre el control de la saciedad favorecen al control del apetito y consecuentemente a la ingesta de alimentos por parte del paciente. Han tenido una serie de limitaciones que vamos a ver ahorita, sobre todo lo que son la tolerancia, los eventos adversos. Yo resalto mucho, mi experiencia clínica me ha hecho entender esa parte que son los hábitos del paciente y el costo. Estas cuatro limitaciones son muy importantes porque de hecho cuando vemos los datos clínicos muchas veces nos muestran los pacientes en los cuales el medicamento se pudo tolerar adecuadamente, pero lamentablemente hay muchos pacientes que no llegan a tolerar estos medicamentos por efectos intestinales, diarrea, indigestión, vómito, náuseas. Es bastante común. Usualmente estos efectos deberían presentarse solo entre las 2 primeras semanas al primer mes de tratamiento, pero cuando se extienden, el paciente no puede continuar con estos tratamientos y es algo que lamentablemente sucede con bastante frecuencia. Otros eventos adversos como pancreatitis que se dan más que todo por el uso muy prolongado. Estos medicamentos no están hechos o digamos no se han evaluado sus efectos de seguridad a muy largo plazo, se han evaluado más o menos hasta 2 a 4, máximo 5 años de uso. ¿Sí? Los hábitos del paciente, y aquí daré una opinión muy impopular, los diabéticos tipo 2 no suelen ser diabéticos tipo 2 usualmente por tener hábitos de vida muy favorables. Si bien hay factores de riesgo como por ejemplo ovario poliquístico o algún otro tipo de uso de medicamentos como corticoides o diferentes factores que están inmiscuidos en la enfermedad, digamos que por lo general estos factores, si bien aportan, lo que más suele pesar es el hábito de vida del paciente, alimentación, ejercicio y si esos hábitos no se ajustan adecuadamente,
pueden llegar a tener un impacto en la efectividad de esos medicamentos y que cuando se tengan que quitar por problemas de tolerancia o porque simplemente se cumplió el tiempo de uso, ya no son, el paciente no logró corregir esos hábitos y no logró mejorar lo suficiente para poder vivir una vida sin este medicamento y consecuentemente va a empeorar su condición de salud. Y el costo, digamos que si bien no son los medicamentos más costosos del mundo, son medicamentos que igual impactan a nuestros sistemas de salud precisamente por la cantidad de pacientes que sí pueden llegar a ser candidatos al mismo y porque además, de todas maneras, el costo tampoco es tan bajo, ¿sí? Aquí trae yo una tablita resumiendo, digamos, de lo que se ha encontrado con estos medicamentos, cómo son los tiempos de vida media. La exenatida es de 2 a 3 horas, como les decía, las diferencias estructurales no cambian mucho. Lixisenatida también, 3 horas, poca. Liraglutide de 11 a 13 horas. Abilaglutide, que no lo vemos mucho en nuestro continente, 120 horas. Dulaglutide, 120 horas. Y semaglutide, 185 a 160 165 a 185 horas, ¿sí? Y aquí nos damos una recomendación. Hay que tener muy presente, estos medicamentos no se recomiendan altamente en pacientes con enfermedad renal muy compleja, o sea, con tasas de filtración glomerular por debajo del 30 son más difíciles de ver. Solo algunos pueden llegar a utilizarse en ciertas circunstancias y eso hay que tenerlo muy presente. Por eso también les decía que depende de las necesidades de los pacientes, depende de ese paciente diabético como lo tenemos, que podemos usar un GLP-1 u otro o definitivamente no lo podemos usar. Así como también de la hemoglobina glicosilada. Estos medicamentos no siempre funcionan bien con hemoglobinas glicosiladas por encima de 10. ¿Por qué? Porque toda esa señalización celular que tenemos acá está arruinada prácticamente. No van a funcionar estos canales de calcio para liberar, perdón, para aceptar el calcio extracelular y permitir toda esta producción de insulina no van a funcionar. Lo mismo los receptores tampoco van a tener la sensibilidad adecuada al GLP-1 y consecuentemente toda esta cadena de acá no la vamos a ver y no se va a ver adecuadamente. Además que también se va a generar por encima de estas hemoglobinas glicosiladas una resistencia a la insulina bastante marcada. Y si nosotros buscamos eh, favorecer el efecto de nuestra propia insulina, cuando ya tenemos resistencia a la insulina, no es suficiente y no alcanza a tener el impacto clínico suficiente para poder mejorar. Entonces hay que tener esa parte bastante en cuenta. Algunos eventos adversos cardiovasculares que se han encontrado y que me llamaron mucho la atención a través de estos estudios que tenemos aquí arriba tienen que ver con, digamos, con los vi sobre todo sobre el desempeño cardiovascular y, digamos, de cómo han tenido esos efectos sobre los eventos cardiovasculares. Aquí tenemos, por ejemplo, muchas veces se intenta evaluar muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. Eh, por ejemplo, la hexadenatida mostró un efecto neutro, o sea, no era el medicamento más potente. En el caso de la lixisenatide, también en un evento cardiovascular muy similar, no tenemos ese efecto. O sea, digamos que podríamos decir que estos medicamentos están más que todo orientados a diabetes. Si lo vemos desde esa perspectiva, la protección cardiovascular de estos medicamentos no es tan óptima como los demás. En el caso del liraglutide, se vio que sí podía reducir un 13% versus el placebo. La semaglutide en un 26%, la dulaglutida en un 12% y la abilaglutide en un 22%. Es decir, estos tres sí tienen, o sea, tienen relación directa, como les decía antes, con disminución de eventos cardiovasculares. Es decir, la estructura química de estos cuatro sí han tenido algo que ver con agonismo de los receptores de GLP-1 en otras zonas de nuestro cuerpo. Y para finalizar esta parte de los análogos de GLP-1, les traía esta parte que me pareció muy interesante y que tiene que ver con los eventos adversos con el peso. Y si son medicamentos que están enfocados en disminuir el peso ¿por qué es algo negativo? Primero, la liraglutide tiene una pérdida de peso entre 2,4 a 5,6 kilogramos de peso, ¿sí? De peso global, pero puede a veces, se ha reportado pérdidas de masa magra del 30 al 62,5%, al 65,2%, perdón. Y esto es muy importante porque la masa magra, la masa muscular, tiene una incidencia importante en el metabolismo de nuestro cuerpo. Recordemos que el metabolismo de la glucosa se centra prácticamente en el músculo y la pérdida de masa muscular incide y va a tener un impacto fuerte en cómo ese paciente podemos estabilizarlo metabólicamente porque no va a poder aprovechar esa glucosa como fuente de energía tan óptimamente si el músculo se está perdiendo.
La exenatide, una pérdida de peso de 2 a 3 kilogramos y una pérdida de masa muscular del 11,4% al 52%. Y la dulaglutida hasta ahora se ha reportado pérdidas de masa magra de 0,1 kilogramos. Es decir, la dulaglutida es la que menos pérdida de peso nos ha mostrado hasta el momento. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque en un paciente que tengamos con diabetes tipo 2, nos importa que no pierda tanto peso. Es bastante importante que no pierda peso. Cuando salgan los datos de semaglutida y de los demás, va a ser bastante interesante el ver cómo podremos utilizar esto a nuestro favor y al favor de nuestros pacientes. Porque este dato para un paciente, por ejemplo, que no realiza ejercicio, que no tiene buena actividad física, el uso del liraglutide puede llegar inclusive a ser muy malo metabólicamente a él con el tiempo. Entonces, es algo que los farmacéuticos y los tratantes, los médicos tratantes, tenemos que tener muy presente en el uso de los análogos de GLP-1. Y vamos a hablar ya para, casi para finalizar, la tirsepatía, que es el nuevo horizonte de estos medicamentos. Y le llamo, no es un GLP-1 como tal, aunque tiene acción de GLP-1, no es un GLP-1 como tal, es un medicamento que se mueve en una zona bastante gris. Acá tenemos nuestra estructura del péptido, muy bonita. Aquí podemos ver algo que pudimos ver con los análogos de GLP-1, es que tiene otra vez una cadena de un ácido graso aquí y también tiene una cadena de otro aminoácido acá unido. O sea, podemos ver que aprendieron de la importancia de colocar ese ácido graso en esas posiciones específicas 20, 26, 32 para extender los tiempos de vida media. Este es un análogo dual de los receptores de GLP-1 y de GIP. ¿Se acuerdan que al inicio les había dicho que íbamos a tener en cuenta ese receptor? Ya vamos a ver qué efectos tiene en nuestro cuerpo. Tiene un efecto sobre las células alfa y beta del páncreas, es decir, va a favorecer liberación y producción de insulina y otros factores importantes que desarrolla nuestro páncreas. Y existen receptores de GIP en cerebro y adipocitos, y esto lo tenemos que tener en cuenta porque también vamos a tener a través de este medicamento más generación de saciedad y una serie de efectos sobre los adipocitos que ya vamos a ver. Entonces, el receptor de GIP tiene los efectos, bueno, el péptido GIP tiene los siguientes efectos al unirse a su receptor. Eh, Se favorece la secreción de insulina, como podemos ver por la figurita, es un mecanismo de acción prácticamente idéntico, ¿sí?, al del GLP-1, ¿sí?, con la diferencia que este sí tiene el GIP tiene un efecto sobre la excreción de glucagón. Y esa era la gran diferencia que cuando se descubrió el GIP, que fue primero que el GLP-1, dijeron, acá es un problema porque el glucagón me aumenta los niveles de glicemia, ¿sí? Y eso resultaba ser un problema. Pero ya vemos que el hecho de combinar esa estructura química que tenemos acá, que es una unión de GLP-1 más GIP, nos favorece una acción dual. Es decir, por el lado del GLP-1 vamos a tener una serie de control metabólico por la disminución de la producción perdón, por el aumento de la liberación y producción de insulina, por la captación de glucosa, ¿sí?, que es lo principal, que podemos absorber más la glucosa, podemos usarla más eficientemente, y por el lado del GIP, si bien se va a liberar más, vamos a regular más el apetito y a la vez vamos a liberar más insulina y vamos a disminuir la resistencia a la insulina de esta. Y aquí tenemos, digamos que si vemos bien acá, por un momento hablamos de del GLP-1 y del GP, vemos que son una cadena de un péptido con unas características muy similares, comparten bastantes aminoácidos, y vemos acá alanina, glutamato, glicina. Tenemos muchos aminoácidos muy similares, otros muy diferentes, y que este GIP, como les estaba mencionando, a pesar de que favorece la liberación de glucagón, va a tener mucho efecto en la liberación de insulina. Eso va a contrarrestar este efecto. Inicialmente el efecto del glucagón es aumentar la gluconeogénesis hepática, y eso es algo que tenemos que evaluar en los estudios que saldrán en estos años post comercialización de la tirzepatida, porque la gluconeogénesis es uno de esos problemas exacerbados que vemos en los pacientes diabéticos tipo 2. Casi que por naturaleza los pacientes diabéticos tipo 2 tienen mayor gluconeogénesis que los pacientes que no son diabéticos tipo 2. Y eso es un evento, eso es algo que siempre hemos tratado de evitar, por ejemplo, con fármacos como la metformina, que busca precisamente disminuir esa gluconeogénesis hepática. Entonces, digamos que la idea sería ver con el tiempo cómo este efecto impacta realmente en los pacientes, o si es realmente poco y es poco significativo en la clínica de los pacientes.
El glucagón a la vez aumenta la liberación de glucosa y también cómo esta se libera a través de glucogenólisis, que es cuando rompemos las cadenas de glucógeno que tenemos en la reserva del músculo. Este efecto, por lo que he podido encontrar y lo que he podido conocer de la tirsepatide, también es un efecto que, contrario a lo que pensaríamos, favorece la disminución de glucosa porque al romper un poco más ese glucógeno, se incentiva la formación de nuevo glucógeno. Es algo bastante curioso que sobre esta tirsepatía, esta parte no encontré la explicación molecular, pero fue algo que pude encontrar en los artículos en donde estuve documentándome. Y es que esta tirsepatía parecía tener este efecto donde favorece la síntesis de de glucógeno, perdón, y a la vez favorece la glucogenólisis. Fue algo que me pareció bastante interesante, pero considero que hasta que no salgan los estudios donde se evalúan los post-comercialización de varios años, digamos que este tema tomarlo con bastante delicadeza. Lo mismo de la liberación perdón, del aumento de la gluconeogénesis por lo mismo, porque no sabemos qué tanto impacto es. Sobre el papel debería tener un impacto bastante fuerte y por eso hace tantos años fue que lo descartaron, pero tocaría ver clínicamente cómo se ve, si realmente tiene una magnitud importante en el paciente. Para traer lo mismo que hicimos con los GLP-1, aquí vamos a analizar cómo es la unión de la tirsepatida al GIP y vemos que la tirsepatida también tiene enlaces iónicos con el glicina 3 de tirsepatida con arginina 183 del receptor, pero también vemos bastante mediación de puentes de hidrógeno, glutamato 3 con glulicina, arginina y asparagina 290, 289 y 288. Y vemos que casi todos se basan en puentes de hidrógeno. Si lo recordamos bien cuando vimos el GLP-1, nos haría entender que hay una similitud con este medicamento, que es como ese primer paso para encontrar ese agonismo dual, y es que hasta ahora estamos trabajando sobre uniones débiles, ¿sí? Sobre puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, uniones de Van der Waals como la que tenemos entre tirsepatida y algunos aminoácidos de este receptor. Y con el tiempo, supondría yo, que los investigadores encargados del diseño de nuevos fármacos van a intentar modificar estas cadenas peptídicas para añadir mayor afinidad, uniones más fuertes y con esto favorecer o un tiempo de acción más largo o un efecto prolongado o un efecto más suave, diferentes variables farmacocinéticas que se puedan llegar a dar. Precisamente a futuro se pensaría que estas modificaciones podrían darse para modificar y favorecer las capacidades farmacocinéticas o farmacodinámicas de nuevos medicamentos de este mismo grupo. Los estudios actuales muestran que la acción dual sobre los receptores de GIP y GLP-1 pueden tener un impacto considerable en el control glucémico de los pacientes. En los estudios de tirzepatida se encuentran resultados bastante superiores, por ejemplo, a semaglutide o a dulaglutide, pero pues tenemos que esperar, como les decía, los estudios post-comercialización y que ya lleven bastantes años con bastantes más pacientes. Y que el efecto del receptor de GIP que se había descartado inicialmente, ahora ofrece nuevas opciones de tratamiento en la diabetes tipo 2 y en la obesidad. Y para concluir todo este viaje que tuvimos hoy, el diseño de los análogos de GLP-1 ha buscado potenciar la utilidad del receptor y de todas las funciones fisiológicas que éste tenía. Contrario a otras patologías, lo que se busca mucho en diabetes es favorecer la química propia del paciente. Y si lo vemos y analizamos mecanismos de acción como la metformina, los ISGLT2, los IDPP4, los GLP-1, todos estos están buscando favorecer la bioquímica propia del paciente, ¿sí? Entonces, es algo bastante interesante que a diferencia de otras patologías, y por eso me enamora tanto esta enfermedad, lo que hacemos acá en diabetes es tratar de favorecer lo que el paciente hace. Si bien los análogos de GLP-1 han mostrado una eficacia clínica, son limitados considerablemente por los hábitos del paciente e incluso la eficacia clínica puede llegar a ser un punto negativo por la pérdida de masa magra. Es decir, si ese paciente que nosotros tenemos diabético tipo 2 no hace ejercicio y no tiene un buen hábito alimenticio, ese paciente puede llegar a tener problemas de salud después por la pérdida de masa magra. Y sabemos que la pérdida excesiva de masa magra tiene varios efectos fisiológicos y en el caso del metabolismo tiene efectos sobre la absorción de nutrientes y sobre el metabolismo de los mismos.
Los nuevos tratamientos pueden estar orientados a evaluar la sinergia en los receptores de GLP-1 y GIP y pensaría yo que los siguientes tratamientos van a tratar de evaluar la afinidad hacia los dos receptores, van a tratar de evaluar también el cómo podemos diseñar esto para que tenga más efecto sobre alguna cosa de lo que hace el GIP o sobre otra cosa que hace el GLP-1. La diabetes tipo 2 es una patología donde los hábitos de vida tienen un peso importante en el resultado favorable del paciente y los tratamientos farmacológicos buscan potenciar la bioquímica propia del paciente. No obstante, el control de la enfermedad se logra con la adherencia a las medidas no farmacológicas y farmacológicas. Y pongo las medidas no farmacológicas primero que las farmacológicas porque durante 7 años atendí en atención farmacéutica a pacientes diabéticos y sé que es lo más importante y que siempre tiene que estar como el top número uno de cosas es las medidas no farmacológicas. Muchas veces, por más que intentemos dar metformina, dulaglutida, insulinas y todo eso al paciente, si el paciente no logra mejorar estos hábitos, cuando ya no podamos usar los medicamentos o a pesar de que los estemos usando, el paciente no va a tener una mejoría. Y esto nos da a entender de que la enfermedad está condicionada por nosotros mismos, a diferencia del cáncer, de artritis o de otras donde si bien hay hábitos que pueden favorecer, casi todo se centra en cómo el medicamento funciona. Aquí podemos ver que el paciente es el que ayuda a la bioquímica de su cuerpo a mejorar y que todo esto que estamos usando con los fármacos sea mejor para él. Muchísimas gracias. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta de los pocos que están aquí conectados, que no se les fue la luz. Gracias, Máster, por esta ponencia magistral. Hasta que todos los participantes hagan sus preguntas, nos puede enviar un mensaje para que todos nuestros participantes sigan en la lucha de esta bonita profesión y sigan actualizándose en conocimientos, por favor, Máster. ¿Sí me escuchó, Máster? ¿Sí me Sí, escucha? señor. Sí, Listo. sí, señor. Es Un que tienen mensaje, como por favor, Máster. bueno, para finalizar, digamos que algo que me gustó mucho de exponer todo esto y siempre que estoy con ustedes hablo de diabetes, es que nuestro saber tiene que estar tratado de enfocar a traer todo este conocimiento de la química, como vimos hoy, esta química medicinal nos enseñó a ver por qué hicimos esos cambios estructurales en los fármacos, cuál era el enfoque, hasta dónde nos va a llegar a servir el medicamento y qué es la información que tenemos que dar acá al paciente. En mi experiencia clínica, que fue muy larga durante muchos años, dar esta información al paciente, obviamente en terminologías más simples, le permitía al paciente entender el cómo y cuándo y dónde iba a funcionar el medicamento y hasta dónde era la limitación del medicamento y cómo él podría tener el impacto positivo. El empoderar al paciente de su patología me permitió encontrar que muchos pacientes tenían una gran mejoría, inclusive muchas veces tuve que retirar insulinas de la prescripción o metforminas o algún otro tipo de terapia, o inclusive algunos de esos GLP-1, por la mejoría tan grande de los pacientes. Y esto es, creo que la parte fundamental, que entendamos las necesidades de cada patología, cómo podemos aportar desde nuestro saber en esta patología y cómo explicar hasta dónde funciona el medicamento y cómo el paciente en su rol de empoderado de estar al tanto de su enfermedad puede llegar a contribuir en la mejoría de la salud. Tanto así que yo opino, y es una opinión muy personal, que el paciente diabético tipo 2 que es muy juicioso, puede llegar a tener una expectativa de vida mucho más alta que cuando no le habían dado el diagnóstico de diabetes. Muchas gracias, Máster, por compartir ese mensaje con todos nosotros. Tenemos las preguntas. Licet Orozco dice, ¿cómo se logra la selectividad oral de la disepatida por los receptores GLP-1 y GIP desde el punto de vista químico? Ok, permítame entonces, voy a presentar aquí un momentico otra vez. Entonces, permítanme, aquí tenemos, aquí está, listo. Entonces, bueno, la tirsepatida
tiene la afinidad por ambos receptores, o sea, es decir, aquí vamos a hablar de una cosa y es, recordemos que cuando entra un fármaco al cuerpo, él busca entrar a tener contacto con una serie de enzimas, pues, digamos, la mayoría de todos tienen contacto con enzimas. Si vemos bien, miremos, tenemos un péptido de 39 aminoácidos de largo, ¿sí? Y tenemos un péptido que tiene, miremos estos aminoácidos, los tenemos acá. Vamos a tener la secuencia de estos, aunque sea hasta aquí, en la cabeza, ¿sí? Y estos últimos que tenemos acá al final. Y ahora, vámonos acá. Si vemos, él va a llegar y si pudimos ver bien, tenía varios de estos aminoácidos aquí, muy similares al GIP y también al GLP-1. Como los fármacos llegan y se unen a diferentes, pueden llegar a unirse a diferentes sitios dependiendo de su estructura química, dependiendo de cómo encajan en el receptor, podemos llegar a tener ese tipo de unión. Recordemos que los fármacos llegan a cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Después de que son absorbidos, llegan a cualquier parte de nuestro cuerpo y es su unión a los receptores lo que dice que van a ejercer un efecto sobre ese receptor, agonizándolo o inactivándolo, ¿cierto? Y eso es lo que nos pasa. Si vemos bien la estructura química de esa tirsepatía, cómo la hicieron, fue tratar de tener algunos puntos en común con el GIP y otros puntos en común con el GLP-1, teniendo estos aminoácidos, esas cadenas, algo similares a uno y al otro. Y muy probablemente hicieron la medida a través de esa prueba y error, evaluando su unión al receptor, ¿sí? Entonces, esas afinidades por ambos receptores se da porque no es porque salga de uno y entre al otro, sino porque cuando entra al torrente sanguíneo va y cuando encuentra una enzima donde se pueda unir, genera ese efecto, ¿sí? Y como podemos ver, aquí están, digamos, unos puntos de unión bastante importantes que nos están resaltando acá y también estos otros que están, sobre todo los glicinas, prolinas, sobre el receptor de GLP-1. Y como nosotros ya vimos aquí atrás, el receptor de GLP-1 que veíamos que tenían, que se unían a través de algunos aminoácidos con unos puentes de hidrógeno, con unos puentes iónicos, es muy probable que estos mismos puentes sean los que se estén formando, obviamente como esta estructura es más larga, que se estén formando en otros sitios, pero que por el cambio conformacional que tiene el receptor y porque estos péptidos igual se mueven, no están rígidos, ni quietos, ni estáticos, se mueven, entonces pueda llegar a generar unas uniones muy similares como lo veíamos acá en esta unión. Acá yo hablaba del unión al receptor GIP, ¿sí? Como veíamos acá a través de puentes de hidrógeno, algún enlace iónico, y es muy probable que como esta estructura química es tan parecida y tiene aminoácidos muy similares a los de GLP-1, tenga ese mismo tipo de unión. No sé si para la persona que preguntó contesté adecuadamente. Gracias, Máster, por su respuesta. Vamos a ver. Tenemos Dulce Basto, dice excelente ponencia. Dice Dorosco, dice sí, doctor, muchas gracias. De Listo. parte del Evans Capacitaciones, queremos agradecer su participación en nuestro congreso y su valiosa contribución a través de su ponencia, que ha sido de gran valor para todos nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su ponencia. Éxitos en su vida diaria, éxitos en su vida laboral. Hasta una próxima oportunidad. Listo, espero que estén muy bien. Hasta luego.